Génesis capítulo 42. Estamos estudiando nuestro libro, primer libro de la Biblia, versículo a versículo. Ya nos encontramos en el capítulo 42. Y allí dice la palabra: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? ¿Cuál es la reacción aquí? Ahora, ¿qué encontramos en este primer versículo del capítulo 42? Recordamos que José ha sido colocado como principal, como uno de los importantes en Egipto, en quien si había hambre, en quien si había alguna necesidad, ¿a quién debían recurrir? A José. Eso fue lo que nos decía el capítulo anterior. Eso fue lo que ordenó Faraón a los que venían a pedir comida. Cuando allí en el versículo 55 del capítulo 41 dice: cuando se sintió el hambre en toda la tierra, el pueblo clamó al Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Así que 7 años han pasado, y 7 años de gran abundancia, gran cosecha. Ahora José es padre, ¿verdad? Y ahora han comenzado 7 años de escasez, de hambre. Y nos encontramos en el capítulo 42, y ahí en ese primer versículo es muy probable que se esté hablando del primer año de la hambruna que hubo, porque al final de los 7 años es cuando decide tener hijos José. Ahora aquí vemos que está comenzando la hambruna y ya el enfoque era José, pero por un momento nos va a comenzar a nombrar personajes que ya habíamos visto antes, pero que se habían dejado atrás, porque el enfoque ¿cuál era? Lo que estaba sucediendo con José, que de lo cual hemos aprendido mucho por medio de lo que se ha hablado de José y hemos extraído aplicación a nuestra vida. Ahora aquí se va a mencionar al padre de José, que se llama Jacob. Y como les decía, ha comenzado el primer año y ya no hay alimentos. Viendo Jacob sigue siendo ese hombre el cual daba una orden, y ¿qué pasaba? Le obedecían sus hijos. Sin embargo, aquí vemos: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, es decir, que donde estaba Jacob, allí en Canaán, el alimento había escaseado. Y comenzaba a verse que solamente sobreabundaba en Egipto, tal y cual como Dios se lo había revelado en un sueño a Faraón, y tal y cual como se lo interpretó José. No por sabiduría de José, sino porque fue Dios quien lo hizo. Dios es el que da la interpretación a José. Entonces está Jacob y él sabe y se da cuenta que hay alimentos en Egipto. ¿Y qué pasa? Jacob dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? ¿Cuál es la reacción entonces? Hay hambre en Canaán, no hay que comer. ¿Y cuál es la actitud de sus hermanos? Se están mirando. Se están mirando el uno al otro. 13 años pasaron después de los 17 años que vendieron a José. Estamos hablando casi aquí de 20 años después que se va a volver a ver con sus hermanos. Y Jacob, la reacción es: ¿qué hacen aquí mirándose? No hay que comer. Hay que hacer algo. ¿Y saben? Dios muchas veces tiene que hacer esto con nosotros, porque nos quedamos pasivos y acomodados. Y Dios a veces nos tiene que llamar a la acción. Los hijos dijeron: no, ya pasó lo de José, ¿sí? Ya estamos en Canaán, estamos aquí en nuestras actividades, todo va bien, pero hubo un hambre y Jacob fue llevado una vez más a exhortarles, a decirles y a instarles que se moviesen, que hiciesen algo. Por eso el signo de pregunta: ¿por qué os estáis mirando?
Y, versículo 2, y dijo: he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. ¿De quién son estas palabras? De Jacob. Jacob ha oído que en Egipto hay comida. Jacob ha oído que allí se vende alimento. Y vuelvo y digo: descended allá y comprad. Miren que a pesar de que había hambre, no había la tierra producido lo suficiente, había dinero para comprar. Y esto una vez más nos instruye a nosotros ¿a qué? A que debemos nosotros tener una buena administración en caso de escasez. Aquí se habla de que iban a comprar, no iban a pedir regalado. No iban a pedir regalado, porque ese pedir regalado hace daño en la memoria, hace daño en la mente, hace daño en los hábitos. ¿Sí? Es muy diferente que Dios nos bendiga. Claro, Dios le gusta y le place bendecirnos. A veces y siempre no merecemos tanto. Sin embargo, Dios lo hace, pero ellos aquí, el texto nos dice que tenían para comprar, a pesar de que la tierra no estaba produciendo. En Canaán y en los lugares ahí de las ciudades aledañas, o no tenían para comprar, no tenían que la tierra produjera, pero sí tenían para comprar. Y el consejo y la orden, o a lo que llama Jacob a la acción, es que vayan para que podamos vivir y no muramos. Tal era el hambre. Tal era el hambre que Jacob dice que si no van allá y compran, ¿qué iba a pasar con ellos? Iban a morir. Iban a morir. Y el versículo 3 dice: y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Y yo no quiero pensar por un momento más de lo que pueda decir el texto, pero yo me imagino la reacción de los hermanos cuando Jacob les mencionó Egipto. ¿Saben por qué? Porque allí había pasado algo con José. Allí eso les trajo a memoria algo. Se miraban dentro de sí de que habían hecho algo que no había sido muy bueno. No había sido bueno. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Versículo 4. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Yo me imagino la cara de Jacob diciéndoles: tienen que ir a Egipto, tienen que ir a comprar comida, y ellos entre sí mirándose, recordando lo que había pasado con José en Egipto. Y aquí vemos en este versículo que Jacob los envía a los 10, pero no envía a uno con ellos, a Benjamín. ¿Quién era Benjamín? El otro hijo de Jacob, el hijo menor, también nacido de la esposa que él tanto amó, que era llamada Raquel. Entonces tenía a José y tenía a Benjamín con Raquel, con la que tanto él amó. ¿Y qué había pasado con José? Lo había perdido. Hasta aquí en la mente de Jacob, ¿cómo está José? ¿Extraviado o muerto? Muerto. Recordemos que ese traje, ese manto estaba lleno de sangre cuando sus hermanos lo llevaron. Así que en la mente de Jacob, su hijo José ha muerto, y ahora queda fruto de ese amor que le tenía a Raquel, solo le queda a su hijo Benjamín, al cual no iba a darlo otra vez para que sus hermanos otra vez le hicieran algo. Por eso es que envía a los 10, pero a Benjamín lo deja, lo cuida él. No lo envía con sus hermanos. Porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Ya ha aprendido, ¿no?, qué pasó con José. Y el versículo 5 dice: y vinieron los hijos de Israel a comprar vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Ellos vienen porque hay hambre en Canaán. Ahí nos está dando el lugar donde está sucediendo esto, hacia dónde se dirigen.
vinieron los hijos de Israel a comprar a Egipto, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Noten lo hermoso cómo Dios está encaminando todo. Y cómo, de qué manera los hermanos llegan allá sin saber con quién se van a encontrar. La providencia de Dios, ¿lo recuerdan? Tantas cosas pasan en nuestra vida que no quisiésemos que pasaran, o que a veces decimos, ¿por qué a mí? Pero Dios sí sabe por qué tienen que pasar. Tanto sufrimiento de José, pero Dios lo estaba preparando para algo especial. Y aquí vemos ahora los hermanos yendo a Egipto a conseguir alimento, y ahora el que tiene la última palabra para vender o no vender es José, al que para ellos se olvidó. Para ellos quedó ahí en el olvido. José era el señor de la tierra. Mire, imagínense ese nombre que le dan, que aquí nos dice Moisés. Él era el señor de la tierra, no era cualquiera. Era el que tenía autoridad para hacer, era el que tenía autoridad para vender, era el que tenía autoridad para decir sí o no. Todo esto, obviamente, porque había hambre en la tierra y porque Dios estaba preparando el escenario, todo para que sucediese así. Quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Ellos no saben ante quién están, pero sí se inclinan en señal de reverencia, en señal de que sabían que era una persona de alta autoridad. Versículo 7. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Pueden ver cómo actúa José aquí. A pesar de que los reconoce, ¿qué está diciendo? No está tomando ninguna medida, está solamente viéndolos, los reconoce, pero ellos no le habían conocido. ¿Por qué no le habían conocido a José? ¿Cuántos años han pasado? 20 años. 20 años donde José, a diferencia de sus hermanos, está rasurado, está afeitado como era la cultura egipcia. Recordemos que cuando fue a Faraón, lo primero que él hizo fue ¿qué? Cortar, afeitarse. Bueno, el cabello sí no sé si lo tendría igual de largo al mío, pero describe que se afeitó. La cultura judía, egipcia. Y no, a diferencia de los hebreos que llegaban, que eran sus hermanos, ellos ¿cómo iban a llegar? Con barba y tal vez con cabello largo, porque venían de otra cultura, la cultura hebrea, venían también de Canaán. Así que no lo van a reconocer, y lejos de imaginarse que aquel joven que vendieron era el que estaba como el señor de toda la tierra. Menos eso. Sin embargo, José sí los ve y José sí los reconoce. Como Dios y como Jesucristo conoce cada uno de nosotros. Por eso yo no puedo engañar a Dios. Por eso son puños al aire de tratar de ocultar algo a Dios. El Señor Jesucristo, Dios lo sabe todo. Él nos reconoce desde lejos. Y aquí José, a pesar de que a él no lo reconocen, él sí reconoce. ¿Pero por qué esta aplicación? Porque nosotros muchas veces no reconocemos al Señor, pero Él sí está colocando su mirada en nosotros. Y podemos engañar a todo el mundo. Hasta un punto digo. Pero a Dios no lo podemos engañar. Él lo sabe todo.
Y José era el Señor de la tierra, y José, cuando vio a sus hermanos, versículo 7, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente. No sé cuál sería la reacción de nosotros al tener unos hermanos así, que nos hubiesen tratado así, y tener la oportunidad de tenerlos ahí frente a frente. ¿Qué haríamos? Les diríamos muchas cosas. O aún otros irían más allá, los ignorarían, o se cruzarían la acera, o se negarían para no poner la cara. Sin embargo, aquí vemos que José, ¿qué hace? ¿Cómo los trata? Ásperamente. Y esto también, ¿sabe qué pasa? A veces Dios tiene que tratarnos ásperamente. A veces Dios tiene que tratar con nosotros ásperamente. ¿Para qué? Para que reaccionemos, para que miremos dentro de sí, seamos confrontados por nuestra actitud, nuestras acciones, y seamos movidos a la acción. Esto nos está mostrando aquí. José los ha reconocido, Dios nos reconoce, aunque nosotros no reconozcamos a Jesucristo. Pero Él sí, y ahora les habla ásperamente. Y muchos de los que estamos aquí hoy, de seguro, hemos tenido la oportunidad de que el Señor haya tratado con nosotros como ásperamente, para poder rendir este corazón orgulloso y soberbio, egoísta. Muchas veces el Señor ha tenido que coger ese corazón y tratarlo ásperamente. Pero gracias a eso, porque el Señor, ¿qué está haciendo con nosotros? Llevándonos a que nos examinemos, que miremos nuestra condición, de que no somos tan buenos como nos vemos en el espejo, de que no somos tan buenos como imaginamos. Ásperamente tiene que tratar Dios con nosotros. Ásperamente Jesucristo también tiene que hacerlo en nosotros. Y aquí lo está haciendo José con sus hermanos. Algunos dicen que es venganza, otros dicen que no les pagó de la misma manera. Lo cierto es que el término está ahí, y yo me aferro a lo que está en la Biblia, y ahí dice que los trató ásperamente. Algún momento me encontraré con José en el cielo y le diré: José, ¿cuál era el propósito de este ásperamente? Pero lo que yo sí veo es que Dios tiene que tratar con nosotros así. Por eso son necesarias a veces las lágrimas que tenemos que derramar cuando Dios nos coge y nos tritura en nuestro orgullo, nuestra soberbia, en las situaciones que llevamos a diario, en el trabajo, ¿en dónde más? En la familia, muchos lugares. José era el Señor de la tierra, reconoce a sus hermanos y les habla ásperamente. Pero también queremos saber qué les dijo. ¿De dónde habéis venido? ¿Sería que José ignoraba de dónde venían? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Vuelve y afirma, vuelve y repite. Y dice el versículo 9: entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Miren lo hermoso. Cuando pasa esta escena, ellos están viniendo a él para comprar alimento. ¿Qué le trae Dios a memoria a José? Ese sueño por el cual tanto lo odiaron, que ellos vendrían a él y él sería el centro. Ahora son sus 10 hermanos alrededor de él pidiendo trigo, comida. Lo que Dios había revelado se está cumpliendo acá. Lo que Dios le había dado un sueño en su momento, ¿a quién? A José. ¿Y cuánto tiempo tuvo que pasar? ¿Y cuánto nosotros somos de impacientes cuando tal vez Dios tiene algo para nosotros y queremos ya? Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Ellos respondieron: de la tierra de Canaán.
Versículo 8 lo repite, versículo 9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, recordemos, esos sueños están en el capítulo 37. Y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ahora, ¿cuáles son los términos y qué es lo que está tratando de hacer José con ellos? Confrontarlos, hacerlos caer en conciencia. Él quiere saber quiénes son. Si todavía son los mismos que le vendieron, si todavía son los mismos que engañaron a su padre, si todavía son los mismos malvados que habían sido cuando él era 20 años atrás. Y saben que muchas veces el Señor hace estas preguntas a nosotros, a ver si nosotros seguimos siendo los mismos de hace años. ¿Usted sí se ha mirado, se ha preguntado eso? Uno debe preguntarse, ¿yo sigo siendo el mismo de hace 10 años, 15 años, 20 años atrás? ¿Sigo siendo el mismo qué? Ayúdenme. Mentiroso, orgulloso, ¿qué más? Egoísta, tantas cosas que podemos ser. Pero aquí José lanza esa pregunta, lanza esas aclaraciones para ver si ellos siguen siendo los mismos. Así que José está trabajando quiere saber cómo están ellos, quiénes son verdaderamente, si siguieron siendo iguales o ha habido un cambio en ellos. Porque José sí ha tenido cambios, ¿no? Muchos, por medio del sufrimiento. Imagínense, tratarlos como espías. No, ustedes no vienen a comprar, ustedes vienen es como espías, a ver qué hay en esta nación, a ver qué es lo que está pasando aquí. Parafraseando este texto en otras palabras. Pero ¿cuál es la respuesta de ellos? Ahí está, no Señor, nuestro. Imagínense la reverencia con la que se acercan a José, aunque no lo reconocen, no saben quién es. Y hubiese sido el momento para José reprocharles, ¿no? Pero él no lo hace. Él está dejando, él quiere ver el corazón, como el Señor muchas veces quiere ver nuestro corazón por medio de algunas circunstancias. Por eso es que todo lo que hacemos, todo lo que decimos, mis hermanos, debe pasar por el filtro de la palabra de Dios, porque Él sí lo ve todo. Usted puede engañarme a mí, usted puede engañar a su familia, a los que están a su lado, pero a Dios no se puede engañar. Y ahí está entonces, no Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimento, tus siervos, el sueño, ellos inclinados sobre José ahí en el medio. Versículo 11, todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Esa es la respuesta que dan ellos. Pero José les dijo, José quiere más, ir más allá. No, para haberlo descubierto del país habéis venido. José quiere mirar qué hay en el corazón. Quiere que ellos también reconozcan algo. Y ellos respondieron una vez más, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. ¿Quién era ese varón? Jacob, con madres diferentes. Está Lea, está las concubinas, está Raquel, ya Raquel ha muerto. Hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. ¿Qué le está diciendo? O sea, Benjamín está, pero ¿qué pasa con el otro? ¿Qué quería oír José? ¿Qué desearía oír José? La confesión, decir, mire, hay un hermano que sí está, verdaderamente no sabemos nada de él. Cometimos esto o aquello. Pero hasta ahora, nada.
Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. Eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Ahora quiere José probar el corazón, como muchas veces nuestro corazón tiene que ser probado. Probado. Podríamos pensar, cuando estamos siendo bendecidos, ¿somos probados? Cuando estamos en dificultad económica, ¿somos probados? También. ¿Cuál es la prueba más difícil? ¿La 1 o la 2? La 1. Porque cuando todo marcha bien y tenemos, nosotros pensamos tener el timón. Y ahí es donde comenzamos a probar y a bautizar todo como bueno, porque Dios nos está en su misericordia bendiciendo. Y esa es la prueba más difícil que hay. Cuando hay abundancia, cuando hay riqueza, porque es donde fácilmente el corazón se empieza a inflar, y pasa lo que pasó con el Satanás. Este ángel que pasó se llenó de orgullo. Bien, pero el texto sigue. En esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. ¿Qué está pidiendo José? Que el hermano de él venga. Benjamín, él quiere ver a Benjamín. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón que sois espías. La prueba está aquí presente. Ellos querían ver si en verdad, José quería, es verdad, vamos a ver si sí están cambiando, si sí son reales y sinceras sus palabras. Y si no, vive Faraón que sois espías. Y nombra a Faraón, no nombra a Dios. Faraón, ¿quién era en ese entonces ahí en Egipto? El primero. Versículo 17. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Esa es la decisión de José. ¿Quién iba a refutarle algo a José? Si él era el que lo que él decía, se hacía. Y ahora los coloca a ellos en la cárcel, porque así también nosotros muchas veces tenemos que estar ¿en dónde? En la cárcel. ¿Y en la cárcel con qué nos encontramos? ¿Con qué se encuentra uno en la cárcel? Bueno, tal vez nunca hemos estado, ¿no? Pero yo creo que una persona sola en la cárcel se encuentra con la conciencia. La conciencia que es la que está ahí. Usted está aquí por esto. José ha llevado a sus hermanos a la cárcel y ahí los está colocando a pensar. Así Dios muchas veces nos tiene que sacar de nuestro lugar de confort, de nuestro lugar donde estamos supuestamente manejando todo bien, para llevarnos a la cárcel y colocarnos cara a cara con nuestra conciencia, oír nuestra conciencia. 3 días. ¿Y qué pasó al tercer día? Con copero y con el copero y con el panadero fueron también 3 días, ¿no? En la cárcel. Aquí vemos 3 días en la cárcel con los hermanos, con los hebreos, con los hijos de José. ¿Qué pasó al tercer día? Les dijo José: haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Hagan lo que les digo. En mí no hay un corazón malvado. Yo temo a Dios. Ahí está nombrando José que él temía. ¿A cuál Dios? Al Dios del pacto, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es el Dios que amaba y el cual temía José. Así que en otras palabras les está diciendo: tranquilo, hagan lo que yo les digo, que yo temo a Dios. Dios tiene un lugar en mí. Y no es cualquier lugar, es importante porque habla de temor. Versículo 19. Si sois hombres honrados, quede preso
en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos. Y vosotros id y llevar el alimento para el hambre de vuestra casa. Estas son las palabras de José. Esta es la instrucción y lo que él dice que va a hacer. Si son honrados, quede preso uno en la casa, ¿no? Quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos. Y vosotros id y llevar el alimento para el hambre de vuestra casa. ¿Cuántos iban a devolver? 9. Pero no iban a devolver con las manos vacías. No se iba a devolver con las manos vacías. Iban a llevar por lo cual ellos habían venido, por lo cual Jacob los había enviado, por comida, hambre. Versículo 20. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Esta es básicamente la instrucción de José. José tiene autoridad, José lo va a llevar a cabo. Ahora la otra parte, ¿de quién dependía? De los otros. Como hay responsabilidad en nosotros cuando Dios demanda algo. Hablábamos ayer, ¿cómo se conoce al varón de Dios? Los que estuvieron en parejas. En su casa. Cuando obedece. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Bien, ahí va. Pero, versículo 20, traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Ha causado efecto lo que José comenzó a hacer? Claro, ya ellos están recordando, esto nos está pasando porque un día hicimos, ¿eso cómo se llama? Reconocer. Cuando uno viene a Cristo necesita reconocer. Muchos creen que están en Cristo, pero no han reconocido su condición pecaminosa. No es andar una Biblia aquí. No es aprenderme versículos y versículos y versículos y aprenda versículos. Sino hay un reconocimiento de quién soy delante de Él. ¿De qué sirve? La iglesia está llena de personas que saben y citan versículos. Se esforzaban por estudiar y memorizar Santiago, pero sus vidas completamente llenas de pecado e inmoralidad. Eso es tomar la palabra de Dios irreverentemente. Memorizando un libro de Santiago y teniendo un amante, ¿hará esto en el cielo algo? Te necesitamos reconocer quién somos delante de Dios. Nadie puede sacar pecho delante de Dios porque todos hemos sido y somos pecadores redimidos. Pero ojo aquí, eso no es una licencia para seguir pecando, mis hermanos. El verdadero creyente sabe que es un pecador, pero va a luchar por vivir en santidad cada día. Hoy en día, no, mi hermano, nosotros pecaremos hasta que muramos. No debe ser así. Nuestra vida debe ser de lágrimas y sudor por dejar de pecar. No, ya el Señor nos limpió, sigamos pecando. Y yo me arrepiento. No funciona así. José está logrando que sus hermanos reconozcan y lo ha logrado, ha llegado a la mente porque 3 días en la cárcel trae escuchar nuestra conciencia. Pero tenemos que esperar hasta estar en la cárcel, ¿no? Tenemos que esperar hasta que la canasta esté vacía. Tenemos que esperar hasta que la cuenta del banco esté en ceros. Tenemos que esperar hasta que nuestro hogar, nuestra esposa o nuestro esposo, ¿qué? Quieran salir corriendo. Pero José ha logrado que ellos reconozcan el daño que habían hecho con su hermano,
¿Quién iba a pensar que del 37 lo que hacen hasta el capítulo 42, 20 años después, se acordaran que habían pecado, que habían hecho mal contra su hermano? Y diríamos, uy, no, pero ese José, estos hermanos sí descarados, ¿no? 20 años. ¿Y ustedes cuántos creen que llevan pecando y no han reconocido el pecado? ¿Cuántas veces aún deben un perdón a alguien hace 15, 20 años y no lo han dado? ¿Hace cuánto el Señor los ha redarguido en su corazón que deben cambiar algo de su vida y no lo han hecho? Así que no miremos a los hermanos de José como si fuesen lo peor, porque ahí entraríamos nosotros. Se decían esto el uno al otro: hemos pecado, pues vivimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. Miren lo que les llega a la mente a ellos. A mí, yo leo esto, mis hermanos, y digo, ellos están recordando cómo su hermano José les gritaba: por favor, sáquenme de aquí, ayúdenme. Eso es lo que se oye ahí. ¿Cuántas veces a usted le han rogado? ¿Cuántas veces a usted le han dicho: no me trate así, ayúdeme? ¿Tendrán que pasar 20 años para que usted reaccione? Miren, sigan el texto. Y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ellos están siendo sinceros. Algo está pasando en el corazón de estos hombres. Algo están reconociendo que está mal y que no es culpa de Dios, que es culpa de ellos mismos. Entonces Rubén, ¿quién es Rubén? El hermano mayor, el que una vez apeló a favor de ¿quién? De José. No lo vendan, le respondió, diciendo, versículo 22, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven? ¿Y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Ahí está Rubén haciendo memoria de las palabras que salieron de él, el consejo que salió de él, y ahora lo que están viviendo en la cárcel, lo que están viviendo ahí en Egipto, es consecuencia de lo que han hecho. Qué triste que el Señor nos tenga que llevar a la cárcel, ¿no? Cuando cada domingo aquí nos dice, dejen de pecar. Dejen de pecar, nos dice a todos, no yo a ustedes, el Señor a nosotros. Pónganse a cuentas, mire su carácter, mire su actitud, mire su forma de ser. Deje de pecar, deje de pecar, deje de pecar. ¿Y qué hacemos nosotros? Seguimos normal, porque como no lo vemos a Dios, como no nos corta, si Él fuese grande su misericordia, porque si Él quisiera nos podía cortar el lunes. ¿Usted quiere comenzar el lunes? ¿Ya listó la ropita el lunes, su horario y todo el lunes? Pues hasta aquí. Pero grande su misericordia que nos permite ese lunes, para que ese lunes lleguemos de rodillas otra vez ante Él. Perdónenme si me emociono, pero es que esto hace la palabra, emocionarlo a uno. No emociones todas de esas raras, no. Versículo 23, pero ellos no sabían que los entendía José, porque había un intérprete entre ellos. Ellos están hablando entre ellos. Ellos ignoran que José sabe lo que están diciendo. Pero eso era algo nuevo para José. No, José ya los había descubierto. José está teniendo la oportunidad de oír a sus hermanos que están reconociendo lo que habían hecho, lo que el Señor Jesús desearía en nosotros cada vez que pecamos, que reconozcamos nuestra condición, que reconozcamos cómo faltamos a lo que Él demanda de nosotros. Versículo 24, y se apartó José de ellos. ¿Y qué hace José? Otra pregunta, ¿por qué lloraría? ¿Por qué lloraría José aquí? Lo cierto es que también me lleva y me trae a memoria que un día Jesús también lloró. Ahí podemos también ver un tipo de Cristo, una similitud con Jesucristo.
Pero aquí nos dice si lloró de tristeza de verlos, ahí como estaban, o si lloró de alegría, de emoción, de ver que habían reconocido su pecado. No sé. Mal haría yo inclinarme en alguna. Pero lo cierto es que sí veo que versículos atrás ellos han reconocido. Y lo que sí veo es que José se aparta de ellos y no llora delante de ellos. Y cuando yo escuché ese lloró, lo leí esta mañana, y estaba yo, Señor, 2 de la mañana, y lloró, y lloró. Y me pregunté, ¿cuántas veces tal vez yo he traído tristeza a mi Señor? Y me bastó. Me bastó para entender lo que José hay en su corazón. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido tan egoístas y tomado nuestra vida por nuestras manos que no pensamos en lo que puede causar nuestras acciones en el corazón del Señor? Y esto lo digo porque pecamos, porque a veces deliberadamente pecamos. Deliberadamente, y eso es llamado iniquidad en el Antiguo Testamento. Después volvió a ellos. Imagínense, un tiempo a solas, José decide apartarse, llorar. Yo no me imagino ese cuadro, no. Y luego vuelve a ellos, seguro con sus ojos ya secos, un poco más calmado, porque no dejamos de ser emocionales, ¿verdad? Y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. ¿Qué hace José? ¿Qué expresión de José es esta? ¿O lo aprisionó? Después mandó José que se llenaran sus sacos de trigo. Ya vamos terminando, vamos a dejar donde podamos aquí parar. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. ¿Qué hace José? Ahora toma, les da los sacos de trigo, el dinero que le habían traído para comprar. ¿Qué hace José? Hace que se los metan, se los coloquen en los sacos, que se vayan. Y aquí veo algo más de generosidad de José. No solamente les da el alimento, no solamente les da el dinero con un propósito, el dinero, sino que además les da comida para el camino. Les da algo más de lo que ellos le habían pagado. ¿Cuál sería el propósito de ese dinero? Sería la pregunta. Ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. ¿Cuántos se fueron? Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno, pues esto es bastante explicarlo si no es cierto. En el mesón vio su dinero que estaba en la bolsa de su costal. ¿Cuál es el propósito de que José coloque el dinero en su bolsa? Él quiere ver si aún en ellos hay avaricia, si aún en ellos hay lo que hubo cuando dijeron vendámoslo. ¿No tiene que hacer eso el Señor con nosotros también? Muchas veces deja que actuemos para mirar qué hay verdaderamente en nosotros, si la avaricia sigue poseyéndonos, si nosotros seguimos siendo los mismos de antes. El Señor nos deja. Y José está haciendo aquí una prueba. Pero abriendo uno de ellos, sacó para de comer a su asno y vio el dinero que estaba en la bolsa. Y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. ¿Qué diría un creyente en este tiempo? Uy, no, el Señor me bendijo. Mire, yo pidiendo la comida y llegué con comida y con plata. Como cuando usted va y retira y le dan de más. Y usted dice, qué bendición, mire, el Señor. El pacto. Eso hacen. A eso le llaman bendición. Pero miren la reacción de este hombre.
Mi dinero me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se le sobresaltó el corazón. ¿Por qué se le sobresaltaría el corazón? Porque sabía que ese dinero no era de él. Esto nos muestra ya el corazón que comienza a transformarse de este hombre. Algunos le dan de más en el tendero, algunos le dan de más o le consignan de más y no se le sobresalta nada. Pero a él sí, su corazón. Y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos has hecho? Que nos ha hecho Dios. Por fin mencionan a Dios. Nunca habían mencionado a Dios. Así que ha pasado algo en el corazón de estos hombres, ¿verdad? Ha pasado algo. No habían nombrado a Dios en toda la historia de estos hermanos. Solamente José: temo a Dios, Dios lo revelará, le dice José a Faraón, pero aquí estos hombres no. Y viendo a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que le había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Estas son las palabras y este es el mensaje que ellos van a dar ¿a quién? A su padre Jacob. Seguiremos después para que me sigan en este próximo capítulo. Es emocionante, uno no pararía, pero debemos parar porque también en medio de esta predicación estamos preparando el corazón para la cena del Señor. Así que, como conclusión, muchas veces Dios tiene que tratar con nosotros fuertemente. Muchas veces Dios tiene que colocarnos en lugares oscuros para que nuestra conciencia tenga un encuentro con nuestro corazón y podamos ser cambiados, transformados. Y no solamente esto, el Señor en su misericordia nos ampara. Y aquí los amparó a ellos, les dio comida y les dio aún para el camino. Tenemos un destino, las moradas eternas, el cielo celestial. ¿Para quiénes? Para todo aquel que cree en Él. Pero el Señor también, durante este camino y peregrinar, nos ha dotado y nos da de sus misericordias para llegar a ese destino como Él lo ha preparado. Oremos.